En este domingo nos enfrentamos a varias cuestiones importantes. La primera es cómo aprender a saborear la sabiduría que nos hace vivir sabiamente, desde Dios, desde los parámetros del Evangelio. Y la segunda es ver de dónde nacen los conflictos que amenazan a la comunidad cristiana, que amenazan continuamente cualquier comunidad cristiana, la Iglesia Universal, las diócesis, las parroquias, los grupos cristianos. Y esto es una lección que tenemos que aprender justamente para vivir sabiamente y saborear a fondo la vida cristiana, conocer el origen de la conflictividad. XXV domingo del tiempo ordinario, 22 de septiembre 2024. Lectura del libro de la sabiduría. Se dijeron los impíos: acechemos al justo, que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis súplicas. Porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias a tu nombre que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencias y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar intachable y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz, para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada. Lucháis y os hacéis la guerra y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y los matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. La primera lectura es del libro de la sabiduría. Detrás de esta lectura
se puede adivinar la figura de Jesucristo. El texto comienza diciendo, se dijeron los impíos hablan entre ellos y hablan de acechar al justo. Y acechar al justo para, en cierto modo, poner a prueba su modo de actuar, porque lo detestan, porque les está denunciando, porque les está atacando en todo aquello que son falsedades de su vida. Pero claro, añaden, veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si es el justo, es hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Ahí tenemos, pues, todo el itinerario de Jesucristo, el justo acechado por los impíos. Y justamente, valga la redundancia, porque les está denunciando a esos escribas y fariseos. La segunda lectura del apóstol Santiago que estamos leyendo en estos últimos domingos. Y nos invita a reflexionar profundamente y mirar nuestro corazón. Y comienza con una afirmación bien clara. Donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencias y todo tipo de malas acciones. Envidia y rivalidad. Ay, madre mía. Esto está presente en nuestro mundo, en nuestra iglesia, en todas partes. Y hemos de, desde la sabiduría que viene de lo alto, detectarlo. Justamente porque la sabiduría, la que viene de Dios, es intachable, apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. Todo lo contrario de la envidia y la rivalidad. Y de esa sabiduría nace la justicia y la paz para quienes trabajan por la paz. Y Santiago se pregunta, como decía en mi intervención inicial, ¿de dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Y denuncia, ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada, lucháis y os hacéis la guerra y no obtenéis porque no pedís. Es un diagnóstico de nuestra sociedad muchas veces, de nuestro mundo y también de la Iglesia y también muchas veces de las comunidades cristianas. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Queremos utilizar a Dios, proyectamos sobre Él nuestras pasiones, nuestras ambiciones de poder y de prestigio. Qué tremendo esto. Por eso pidamos la sabiduría de Dios para que lo detectemos en nuestros corazones y podamos vivir de su sabiduría. El Evangelio de Marcos tiene dos partes bien claras. Camino de Jerusalén, Jesús les va anunciando una vez más ese querigma, esa pasión y muerte de Jesús y resurrección. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Pero ellos no lo entendían una vez más, no se enteraban. Y como no se enteraban, tenían miedo de preguntarle, porque ellos no pensaban que iba a ser ese el desenlace de la vida de Jesús. Y Jesús, al llegar a Cafarnaúm, les pregunta a ellos, ¿de qué discutíais por el camino? Y ellos callaban, seguían callados. Y el evangelista nos dice, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. ¡Ay, Dios mío! Se había introducido el virus de la envidia y la rivalidad del que nos ha hablado Santiago hace unos momentos. Y Jesús les dice, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Qué difícil es esto, si no viene de la sabiduría de lo alto, si no viene por una transformación del Espíritu Santo de nuestro corazón. Y les pone el niño en medio de ellos, para que lo vean, para que lo perciban bien. Dice,
lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. El niño se convierte en el símbolo de la inocencia, del corazón limpio, limpio de envidia y de rivalidad. Pidamos al Señor que nos dé ese corazón limpio para no crear situaciones en las comunidades donde estemos, religiosas, cristianas, parroquias, en donde sea, esa guerra, ese odio tantas veces innecesario que hace que el ambiente, incluso eclesial, sea absolutamente maligno y que sea absolutamente un ambiente irrespirable. En el libro de la sabiduría se ve en el justo la actuación de Jesús, de la lectura del Evangelio de hoy. Los no sabios saben muy bien condenar a muerte ignominiosa a los justos. Esa es la única sabiduría que entienden de verdad, el desprecio y la ignominia. Y esta es ya una historia muy larga en la humanidad, que tanto se valora a sí misma. La Carta de Santiago pretende establecer un cristianismo práctico, ético y moral. Nos pone sobre el contraste dos sabidurías, la que nace en este mundo y anida en el corazón del hombre, envidias, desorden, guerras, asesinatos, y la sabiduría que viene de lo alto, pacificadora, limpia de corazón, condescendencia, docilidad, misericordia. El Evangelio de Marcos nos muestra un segundo paso de Jesús en su camino hacia Jerusalén, acompañado por sus discípulos. El Maestro sabe lo que le espera, lo intuye al menos con la lucidez de un profeta, la pasión y muerte, pero también la seguridad de que estará en las manos de Dios para siempre, porque su Dios es un Dios de vida.